digamos, fiscalización también se involucran algunas organizaciones como América Transparente, con quienes hemos conversado en otras ocasiones, una organización que está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas, donde creen que cada peso del gasto público debe tener un destino público y conocido para todos. Lo estoy leyendo en su descripción del sitio web, para conversar un poquito más a fondo, particularmente sobre el caso de esta asociación de la zona oriente, en la que ellos tienen muchos datos, con Juan José Lyon, director ejecutivo de la Organización América Transparente. ¿Cómo estás, Juan José? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar a conversar con nosotros. ¿Qué es lo que se ha detectado aquí en la zona oriente de la capital, con estos municipios? A ver, los municipios pueden crear asociaciones que lo usan como una forma de coordinación cuando son proyectos que involucran a varios municipios. Y en este caso, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea se asociaron en 2012 para empujar el proyecto de tranvía. Ese proyecto se canceló como en 2018 porque era incompatible con el Transantiago, pero la AMSO siguió existiendo hasta su disolución a fines del 2023. Y la Contraloría hizo una auditoría al gasto que tuvo la AMSO, que recibió estos tres municipios alrededor de 5.000 millones de pesos, de los cuales 4.000 vienen de Las Condes, e hizo varias observaciones. Una de las más importantes, es que gastaron, por ejemplo, en el proyecto de un proyecto para soterrar Avenida Las Condes, que costó 1.300 millones de pesos y que quedó inconcluso, y que tampoco dan señales si se va a concretar. Entonces la Contraloría le hace la observación y dice, ustedes se gastaron 1.300 millones en algo que están dejando botado, y les pide explicaciones de, este proyecto se va a concretar, sí o no, es factible hacerlo, porque ¿para qué se gastaron 1.300 millones y se dan cuenta ahora que no van a poder hacerlo? Y en el fondo hay un mal uso. Habría hay que ser muy cuidadoso con el gasto público, con la plata que viene de todos los vecinos, y al parecer, según esta observación de la Contraloría, los municipios del sector oriente no lo habrían tenido al dejar este proyecto votado. Y también hace observaciones que son, creo yo, bastante más graves, que es de mal uso de dinero público, o de potencial mal uso, porque, por ejemplo, algo que nunca hemos visto es que un alcalde deje un municipio y después sea contratado como directamente por el mismo municipio. Y eso es lo que pasó con el exalcalde La Maza de Las Condes, que él deja de ser alcalde y luego es contratado por la AMSO con un sueldo muy similar al que tiene el alcalde, 5 millones de pesos. Y ahí la Contraloría detectó que muchos meses él no pudo justificar qué es lo que hacía. No hay documentos o informes que prueben que él estaba haciendo algo por la AMSO y que se le estaba pagando el sueldo por algo. Y además la Contraloría detectó que lo que hacía el exalcalde La Maza sus obligaciones eran muy similares a las que hacía el director ejecutivo de la AMSO. Entonces dice, acá hay una duplicidad de funciones, ¿para qué le estamos pagando 5 millones si hay alguien más que la hace? Y algo que es bastante grave también es que detectó 60 millones que se gastaron en asesorías comunicacionales que debían haber sido para la AMSO, pero que iban destinadas al municipio de Las Condes, al equipo Joaquín Lavín, porque de hecho la AMSO ni siquiera tenía muy pocos funcionarios, alrededor de 5 o 6, entonces no tenían equipo de comunicaciones, y esta asesoría en verdad iba para el gabinete de Lavín, porque las temáticas que detectó la Contraloría eran análisis del Twitter de Joaquín Lavín, equipo Joaquín Lavín, su desempeño sobre ciertos temas, y de hecho ahí iban copiado al gabinete de él. Entonces la Contraloría dice acá hay potencial violación al principio de probidad, en fondo acá hay un gasto que es irregular porque debía gastarse en la AMSO misma y no en el gabinete, porque más encima los alcaldes no pueden hacer eso, no pueden contratar asesorías para su imagen, para su desempeño, y esto se habría hecho a través de la AMSO. Yo dije anteriormente, esto se parece mucho también al caso Karen Rojo. En el fondo ella lo que hizo en Antofagasta fue contratar una asesoría comunicacional para ella, pero a través de la Corporación de Antofagasta, y acá lo que hay una asesoría para el equipo Joaquín Lavín, pero contratado a través de la AMSO. Y también hay otros por ahí sueldos duplicados también que detectó la Contraloría, porque el SECPLA Las Condes, el director jurídico de Las Condes, trabajaban también para la AMSO, y la Contraloría dice, esta gente, como ustedes ya saben, mucha gente hace muchas horas extra. ¿En qué momento hacía esta pega para la AMSO? En el fondo? Y también remite toda esta información al Ministerio Público para que se investiguen posibles delitos. Ya, a ver, los análisis estos que se entregaban al alcalde, al exalcalde Lavín, entonces eran asesorías comunicacionales, comunicación estratégica, ¿no? Para su figura, claro, como alcalde, ¿no? No era una cuestión necesariamente asociada al trabajo municipal.
Claro, no, él se defiende, dice que hay varias cosas. Hay unas Ajá. que son para cómo lo está haciendo la Ok, municipalidad ok, ya. en redes sociales, pero también hay análisis de cómo lo está haciendo Joaquín Lavín, Sí. Twitter Joaquín Lavín, cómo Joaquín Lavín Ah, ha abordado ciertos temas, cómo fue la visita del Papa, etcétera. Entonces, ya. pero no a la AMSO, si la AMSO era una asociación de urbanismo que en un principio estaba a cargo de coordinar el proyecto del tranvía, Ah. luego ciertas cosas del metro, finalmente este proyecto de soterramiento de Avenida Las Condes, y nada que ver con análisis comunicacionales de la municipalidad o del alcalde. A ver, entonces tenemos aquí la creación de una organización de municipalidades, ¿no? Con un objetivo específico que termina, Sí. bueno, prestando otro tipo de servicio o su financiamiento se termina destinando a otro tipo de cuestiones, de otro tipo de materias. Esto, Exacto. esto en sí podría configurar un delito, digamos, porque en el fondo es como crear una organización para, no sé si la palabra es desviar fondos, porque tú dices la mayor parte de las aportaciones las hacía la Comuna de Las Condes, igualmente. Sí, sí, a ver, a ver, lo que critica la Contraloría ¿Mm? es efectivamente con poca responsabilidad en el gasto, es decir, Sí, que se gastaron ok. 5.000 millones en dos proyectos que no se concretaron, como fue el tranvía y ahora como fue el soterramiento de Avenida Las Condes. Y por algo, a ver, la Contraloría no es tan común, no es la norma que remita las auditorías al Ministerio Público o al Consejo de Defensa del Estado. Eso lo hace solo cuando dice acá identifica que puede haber delitos en el fondo y remite, porque la Contraloría solo hace sanciones administrativas y que de hecho en el caso del AMSO ya no pueda tomarlas porque el AMSO ya no existe, se disolvió. Entonces no hay un funcionario a quien sancionar. Entonces lo que hace es remitir esto al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado para que se investiguen potenciales delitos. Y ahí enumera varios, enumera al fondo que, por ejemplo, en el caso de la asesoría Joaquín Lavín, al principio de probidad, en el fondo que se investiguen sobre estos fondos, estos dobles sueldos que se recibieron personas que no habrían hecho, en el fondo, que podría haber también un fraude al fisco con fondos públicos, en el fondo, porque cobraste por un trabajo que no se hizo, en el fondo. Ahora, Cosas de ese estilo, que tienen que ser investigadas, sí, y ojo que por supuesto, por esto puede supuesto. demorar años. Claro, pero como tienen que ser investigadas, independiente de lo que haga la Contraloría de remitir esa información a los organismos pertinentes, al Ministerio Público, aquí las otras comunas podrían decir, bueno, nosotros hemos sido perjudicados en esta alianza y vamos a presentar acciones legales. Eso es algo Es que que... no han sido perjudicados porque la AMSO estaba, el directorio de la AMSO lo componían los tres alcaldes de esos municipios. ok. Y además tenían representantes ahí, entonces ellos tomaron las decisiones. De hecho, lo que la Contraloría le pide explicación de los alcaldes, que de hecho, Pero digo, por ejemplo, sí, el alcalde Alessandri y el alcalde de sí. San Martín no estaban en ese periodo de alcalde. A eso me refiero, a que los Y dice, alcaldes bueno, actuales podrían interponer ese tipo de, digamos, de acciones, ¿no? Porque es muy usual, ¿no? El bueno, alcalde Ivanovic lo hace sí. con la alcaldesa Barriga, en fin. O sea, de hecho sí, por ejemplo, si finalmente la Contraloría, por ejemplo, o el Ministerio Público, al tener estos antecedentes, no hiciera una investigación, perfectamente alguno de los alcaldes podría presentar una denuncia contra Joaquín Lavín, contra el excepla, contra el jurídico, en el fondo, por el mal uso de los fondos que hicieron ahí. Claro, lo que pasa es que ahí hay alcances políticos, ¿no? Porque no son necesariamente alcaldes de distintos signos los que han sucedido. Pero bueno, ese es el panorama que hay ahí entonces, y hay una cuestión que tiene que ver con responsabilidades que son finalmente siempre individuales en este tipo de investigaciones, ¿no? Para quienes ocuparen esos cargos, por supuesto. Bueno, sí, de todas maneras. Bueno, y acá hay un problema que nosotros detectamos. A ver, nosotros la Contraloría ahora hace una investigación exhaustiva, da las atribuciones que tienen, pero nosotros como fundación que hacemos este trabajo de abrir corporaciones, de abrir asociaciones de la transparencia, denunciamos algunas cosas que llaman la atención porque no teníamos la capacidad de investigar, porque al final estas asociaciones tienen un estándar de transparencia menor, al igual que las corporaciones, pero nosotros en 2021 vimos quienes trabajaban ahí y decimos, bueno, acá hay algo extraño, porque nunca se ha visto que un exalcalde sea contratado indirectamente por el municipio, porque al final quien financiaba esto en mayor parte era Las Condes, y que más encima el director jurídico, el SECPLA, trabajaran ahí también. Eso era llamar la atención, no es común, y en qué momento están haciendo ese trabajo. De hecho, después de la denuncia que nosotros hicimos públicamente en un reportaje en 2021, el director jurídico dejó ese cargo ahí, en la AMSO, y bueno, y hay un problema que lo he hecho varias veces, que ahora hay que empujar. Hay un montón de leyes de probidad, la nueva ley de transparencia, que duermen en el Congreso hace varios años, que justamente lo que vienen a hacer es nivelar la cancha para que tengamos el mismo estándar de probidad, el mismo estándar de transparencia, al fondo las mismas leyes que permiten escrutinar el gasto público, tanto en los municipios como en estas asociaciones. Al final, ¿qué es lo que pasa? Como tiene un menor estándar de transparencia, como todas las compras son a dedo, o eran a dedo,
se usaban, es terreno fértil para que estas cosas ocurran. Y esta no es la primera asociación que nosotros denunciamos por problema de transparencia. También lo hicimos con la Asociación de Municipios de la Quinta Región, y cuando el Consejo para la Transparencia, en sus investigaciones rutinarias, analiza cómo están cumpliendo con la transparencia de distintos organismos, históricamente uno de los que han salido peor avalados son las asociaciones municipales. Entonces hay un ojo también que poner ahí en términos generales. ¿Hay otras asociaciones municipales a propósito de esto? Sí, hay está la Asociación de Municipalidades que los agrupa, entiendo que hay dos, ¿no? Pero me refiero a este tipo de organizaciones más específicas. Hay de este tipo, por ejemplo, no sé, hay una asociación municipal que maneja la seguridad en la zona oriente, que es la AMSO con Z, que la compone Vitacura y La Barnechea, ahí también pone algo a Las Condes, pero básicamente Vitacura y La Barnechea. Hay otra asociación donde está Providencia, con otros municipios, creo que también está Estación Central en esa. ¿Qué tiene que ver con seguridad? Que tienen que ver con seguridad. Son distintas asociaciones para que coordinar acciones de seguridad. Yo recuerdo cuando presentaron eso. También, sí, también. Pero hay otras que tienen un destino a veces no tan claro, que tienen menos transparencia, como la que nosotros denunciamos en la Quinta Región, que no queda claro para qué era y tampoco tenía transparencia en sus gastos. Pero hay montones de asociaciones. Hay una asociación de municipalidades como de la zona cordillera también, que se ve cuestionada recientemente por los gastos que ahí habían. Eso. Ya. Ahora, la legislación permite hacer ese tipo de agrupaciones, sí. no está impedido, pero las posibilidades de fiscalización son más laxas, ¿no? Son más laxas, claro. Ahora recién se tratan de incorporar a que tienen que tener compras transparentes, si la nueva ley de compras públicas era en compra a dedo. Claro. Ahí falta avanzar entonces en ajustar y afinar las fiscalizaciones. Los municipios tienen, claro, al final los municipios se escudan. A ver, por ejemplo, la AMSO, esta AMSO se hizo cargo de coordinaciones con temas del metro, de la línea 7, pero la línea 7 va a atravesar la mitad de Santiago, hay montones de líneas de metro que se han construido en los últimos años, y los municipios coordinan directamente, no sé, con el metro, directamente con el metro. Claro. No crean o no derivan eso a través de una asociación. Lo que me llama mucho la atención con la AMSO. Y bueno, al final, y los municipios se escudan, dicen, bueno, estas permiten agilizar los procesos, hacerlo más fácil, las corporaciones, pero al final, lamentablemente, cuando tenemos estándar de transparencia menor, ya sea en las corporaciones, en las asociaciones, lo que terminamos viendo es que se aprovechan para este tipo de cosas, y la verdad que por eso tenemos que nivelar la cancha en transparencia, en compras públicas, en ley de transparencia para todos los organismos, también para el Congreso, el Poder Judicial, y por eso es importante que se avance en la agenda de probidad, que la ley de transparencia la nueva, que está del periodo de Piñera, que este gobierno dijo que iba a impulsar y que duerme en el Congreso, ojalá se le ponga urgencia y que empecemos a avanzar, porque al final la corrupción va mutando y va avanzando hacia esos lugares donde es más fácil esconder, entonces es más fácil contratar, es más fácil desviar recursos, y justamente son los que tienen menor estándar de probidad, como son las corporaciones, asociaciones, fundaciones y empresas municipales. Estamos hablando con Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente. Tú decías, Juan José, que el caso de AMSO, de lo que ha pasado ahí con el caso de Lavín, del exalcalde de Las Condes, ¿no?, que recibía estas asesorías a su gestión, asesorías estratégicas comunicacionales, se parece a lo que pasó con Karen Rojo, ¿no? Que también utilizó fondos municipales, ¿no?, a través de un ardid para generar acciones que tenían que ver con su campaña. También es parecido lo que ha detectado la Contraloría en la gobernación metropolitana y también en la gobernación de Araucanía, ¿no?, donde también se detectan algunas cuestiones que tienen que ver con el uso de redes sociales, ¿no?, para eventualmente potenciar campañas o la imagen de los gobernadores en este caso, ¿no? Orrego se ha defendido a propósito de estas sesiones de coaching ontológico. ¿Qué observan ustedes ahí en lo que se conoce que ha entregado la Contraloría? A ver, bueno, aquí no vamos a acusar a nadie de decir que haya una investigación, pero sí, sin duda los casos se parecen. Al final, las sanciones en estos casos terminan siendo bien variadas. Algunos con pena de cárcel, otros se les admite devolver el dinero, pero acá lo que hay, y para que quede claro, es que los alcaldes y el fondo, las autoridades no pueden gastar dinero público en su figura, en el análisis de ellos. Siempre tiene que ser, por ejemplo, en los casos del alcalde, en cómo lo está haciendo el municipio, cómo promover que el municipio comunique mejor. La Contraloría, cada vez que un alcalde contrata asesoría para él, ahí levanta una alarma o le prohíbe hacer eso, o restituir los recursos. Y acá lo que ocurre es que Joaquín Lavín hizo eso. Justamente a través de la AMSO se contrató una asesoría comunicacional supuestamente para la AMSO, pero cuyos resultados iban derivados al gabinete de Joaquín Lavín, con copias a sus asesores más cercanos, y las temáticas no tenían que ver con urbanismo, cómo la AMSO estaba haciendo el tema del tranvía, sino que
como estaba haciendo, entre otras cosas, el desempeño de Joaquín Lavín. Él se ha defendido, ha dicho que esto siempre era a favor del municipio. Ahí eso igual, claro, puede ser que él diga ser a favor del municipio, no sería una falta quizás tan grave, pero de todas maneras la Contraloría levanta la alerta porque dice acá, esta plata tenía que ser gastada en la AMSO y fue gastada en otra cosa, que no fue para la AMSO. Pero si es que la investigación descubre efectivamente que esto, bueno, determina la justicia, que esto fue usado en beneficio del exalcalde, bueno, ahí podrían haber sanciones mayores y es importante que se investigue. Y al final, estos casos a veces demoran tiempo. Recordemos que la investigación de Maipú sobre Katy Barriga estuvo 2 años con muy poco avance hasta que no hubo cambio fiscal. Lo que ha sido el caso de Itacura también ha avanzado muy lentamente y esto puede demorar tiempo. Ojalá no se demore tanto, ojalá el Ministerio Público tome estas denuncias y se empiecen a investigar y encontremos, no sé, si es que hay delitos se sancionen y si no, bueno, se siga adelante. Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente. Ojalá no queden investigar. Sí, por supuesto. Ojalá no queden investigar, eso es lo que digo yo. Al final, cuando la Contraloría remite esto al Ministerio Público, porque se investigue. El director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias, igualmente. Son las 7:51.